Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos. En esta mañana vamos a compartir una vez más la palabra de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Y pues en estos tiempos que estamos pasando, las circunstancias que están pasando alrededor de nuestra vida, yo creo que todos tenemos miedos, tenemos temores a varias cosas que están aconteciendo, sobre todo a las enfermedades que en estos tiempos estamos viviendo y que debemos de tener mucho cuidado. Pero es natural que nosotros en algún momento, ¿verdad?, de nuestra carne, nuestro pensamiento humano, tengamos miedo. Déjame decirte que el miedo es un peso que no podemos cargar en nuestras vidas. El miedo es algo que nos va a atar, nos va a hacer que no continuemos caminando con seguridad, con plenitud en el camino de nuestro Padre Celestial. Y Dios en esta mañana nos hace una invitación. Dios te hace una invitación en esta mañana a que tú vivas con seguridad, que alcances la plenitud, porque Él quiere guiarte de una manera libre para que haga la obra en cada uno de nosotros de lo que estamos esperando en Él. Porque muchas veces decimos que tenemos confianza en Él, pero a la verdad es que pues lo podemos decir, pero cuando estamos en una situación difícil, muchas veces no estamos tan seguros y vienen los miedos y vienen los temores. Pero la voluntad de Dios es que vivamos vidas plenas y bendecidas. Escúchalo bien. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, vivamos vidas plenas y bendecidas. Y nosotros podemos decir en nuestras vidas, ¿verdad?, que los miedos nos atacan muchas veces. Y hay muchos temores en nuestras vidas. Y en este tiempo, pues no voy a hablar de temores que a lo mejor ahorita no se sienten, pero el temor más grande en estos tiempos es el temor a la muerte, el temor a que nos llegue la enfermedad, ¿verdad?, de lo que estamos pasando, de esta pandemia. Y hay cierta incertidumbre en nuestro corazón. Entonces, no vamos a hablar de todos los temores que hay, porque yo creo que no vienen al caso, porque hay muchos, ¿verdad? Está, por ejemplo, el temor, por decir, cuando no tenemos el sustento, el temor cuando no hay trabajo, el temor de que la familia se destruya, y hay muchos temores en nuestras vidas. Pero nosotros vamos a entender el día de hoy esta invitación tan especial de Dios, de estos tiempos, de lo que estamos aconteciendo en estos tiempos, que no sabemos en qué tiempo, en qué momento, en poco, en largo tiempo, no lo sabemos, pueda venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo te voy a invitar en esta mañana a que abras tu Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Dice claramente, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mis amados hermanos, la palabra de nuestro Padre Celestial es real,
Él nos advierte, Él nos previene de lo que nosotros no podemos hacer, no podemos tener en nuestra vida espiritual. Aquí en esta escritura dice que el temor del hombre pondrá lazo, encierra, el temor encierra, nos encierra en ese temor, nos asfixia a la gente. Y aquí nosotros vemos como una persona que tiene miedos, una persona que tiene temores, está atada. ¿Y por qué está atada? Simple y sencillamente porque no es libre. Ahí en su corazón está ese temor, está ese miedo, está esa angustia, y no puede alcanzar la plenitud de Dios. Sabemos que las cosas son difíciles, pero nosotros cuando confiamos en Dios podemos tener una libertad plena en nuestra vida. Podemos tener una libertad plena en nuestro corazón. Podemos, en medio de esta circunstancia que estamos pasando, nosotros podemos, mis amados hermanos, estar en gozo y en alegría con la familia. Hoy vamos a buscar algunas escrituras en donde Dios nos va a enseñar cómo podemos nosotros tener una liberación del miedo, y que las escrituras que el Señor nos va a mostrar en este día, que libere nuestra vida, que no nos intimide el miedo, que no nos esclavice, porque muchas veces estamos esclavizados, intimidados, con personas, con relaciones, con comentarios, con las enfermedades o con el futuro. Y en verdad, mis amados hermanos, es importante que caminemos libres de toda atadura. Mira lo que dice en Mateo, en el capítulo 26. Mateo capítulo 26. En el versículo 69 y 70. Versículos 69 y 70. Y dice la palabra del Señor, dice: Pedro estaba sentado fuera del patio, y se le acercó una criada diciendo: ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. En esta situación no es algo que pasó de sorpresa, sino que Jesús lo había anunciado desde antes, se lo había dicho a Pedro. Le dijo: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ya se lo había advertido. Y vamos a Mateo 26, 31. Así, en el versículo 31, vamos a ver qué le dijo Jesús. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. En el versículo 32 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí vemos que Jesús ya le estaba advirtiendo a Pedro que se iban a escandalizar cuando
el pastor fuera herido, estaba hablando de él mismo. Entonces vemos que Pedro decía de una manera aparente, una decisión aparente, le dijo: yo no te dejaré jamás, yo no me escandalizaré, yo estaré contigo. Entonces Jesús le respondió lo siguiente, en el versículo 34, ¿sí? Le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y en el versículo 35, Pedro le respondió, le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Checa, aquí el apóstol Pedro está bien seguro. Podemos ver que realmente Pedro amaba a Jesús. Podemos ver la sinceridad del corazón de Pedro. Pero una cosa es cuando todas las cosas están bien, como en este caso que estamos pasando en estos tiempos. Cuando todas las cosas están bien, somos felices, disfrutamos, alabamos a Dios, nos regocijamos, estamos contentos con la familia, tenemos la confianza en Dios. Así como Pedro estaba seguro, e inclusive las palabras que le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, dice, no te negaré. Y dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro estaba ahí declarando que que podían dar su vida por él si fuera necesario. Pero veamos, mis amados hermanos, qué pasaba antes de eso, para ver realmente lo que había en los corazones de cada uno de los discípulos. Aquí estaban expresando algo en donde decían: damos por ti la vida, Jesús. Pero cuando estaban caminando con ellos, con nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver realmente qué es lo que había en sus corazones. Aquí en Lucas capítulo 22, vamos al libro de Lucas, en el capítulo 22, Lucas capítulo 22, en el versículo 20 y 23. Dice la palabra del Señor, del 20 al 23. Dice: entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quiénes de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Amén. Vamos a leer desde el 20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos empezaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer que debía de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién ellos sería el mayor. Aquí vemos nosotros que Jesús, en estos versículos, los discípulos estaban confusos. Jesús les estaba diciendo que alguien de ellos lo iba a entregar, y ellos estaban confusos, ¿sí? Y se pusieron a discutir muy confundidos, pero las conversaciones de los discípulos mostraban realmente dónde estaban sus corazones, porque en el versículo 24, ellos ya estaban empezando a discutir, estaban empezando a decir quién de ellos sería el mayor,
sea, decían, pues es que si alguien va a entregar a Jesús, lo va a entregar, ya no va a estar con nosotros, y alguien de nosotros tiene que tomar el lugar de Jesús. Entonces su preocupación realmente de los discípulos no era tanto que que Jesús estuviera con ellos. No era la preocupación de estar con él, la preocupación era como, bueno, pues ya no va a estar Jesús, lo van a apresar, y en aquellos tiempos cuando apresaban a alguien, ¿verdad? No solamente lo tomaban preso, sino también lo sacrificaban. Entonces, nosotros vemos aquí que los discípulos estaban más preocupados por quién iba a tomar el lugar de Jesús cuando él ya no estuviera. Y había ahí una confusión entre ellos, y ellos, en vez de aprovechar el tiempo, sabiendo que era la última cena con Jesús, se pusieron a disputar quién sería el mayor una vez que Cristo ya no estuviera. Esa era su más grande preocupación. Eso era lo que había en sus corazones. Entonces muchas veces nosotros tenemos la confianza de las cosas, tenemos la confianza en Cristo, tenemos la confianza en Él, y muchas veces decimos que damos la vida por Él, como lo hicieron el apóstol Pedro y los discípulos. Así lo dijeron: vamos a dar la vida por ti. Sin en cambio, antes de que sucediera eso, esto era lo que había en sus corazones. Y yo pregunto hoy en esta mañana, mis amados hermanos, ¿qué es lo que hay en tu corazón en estos momentos? ¿Qué es lo que hay en tu corazón en este tiempo, en estas situaciones que estamos pasando en el mundo entero? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de tu corazón, mi amado hermano? ¿Aún tú tienes la confianza de estar con Cristo? ¿Tú tienes la confianza de glorificarle? ¿Tú tienes la confianza de estar con Él? Pase lo que pase, aunque tengamos persecuciones, ¿estás dispuesta juntamente con tu familia, juntamente con tus hijos, a pasar cualquier circunstancia por nuestro Señor Jesucristo? Hay muchas cosas que vienen por delante. La nueva orden mundial, el anticristo, la venida del Señor Jesús, muchas cosas, la gran tribulación, hay muchas cosas que vienen. ¿Cuál es nuestra actitud de nosotros si verdaderamente estamos con Cristo? ¿Cuánto tiempo nosotros podemos estar seguros y firmes, sin miedos y sin temores en nuestro corazón? Ahí nosotros vemos que con los discípulos de Jesús, vemos que una de las razones por la cual tenían esas discusiones es porque en su corazón había egoísmo y había orgullo. El egoísmo y el orgullo muchas veces nos apartan de las cosas de Dios, aunque estemos caminando en ellas. Muchas veces el egoísmo y el orgullo hacen que nosotros creamos que estamos haciendo bien las cosas. Los discípulos ahí no estaban aprovechando la última cena. Ellos decían, pues, eran tan egoístas que no decían, no, pues que quede él, que quede el apóstol Juan, que quede el apóstol Marcos. No, decían, ¿sabes qué? ¿Quién va a quedar? Yo quiero quedar. Y eso era lo que había. Era egoísmo y orgullo en cada uno de ellos. Vamos a ver otra escritura en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. En el versículo 36. Versículo 36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Y ahí mismo del 37 al 39 dice: y tomando a Pedro
Y a los 2 hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense ahí y velen conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino pues a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí vemos, mis amados hermanos, que el nombre de Getsemaní significa prensa de aceite, donde se extrae el aceite de las aceitunas. Prensan las aceitunas para que salga el aceite. Entonces vemos que cuando estamos en prensión intensa, sale verdaderamente lo que hay en nuestro corazón, sale lo que realmente somos. Ahí vemos realmente cuánto nosotros hemos crecido en el Señor. Sí, para que las aceitunas las puedan sacar el jugo, las prensan, es presión. Al prensarlas sale el jugo, sale lo que es el aceite, sale la esencia. Entonces, cuando nosotros tenemos presiones, cuando nosotros tenemos pruebas, cuando nosotros tenemos miedos, temores, realmente va a salir lo que hay en nuestro corazón. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que tú medites en este tiempo que hay temores por todos lados. ¿Qué es lo que hay en tu corazón realmente? ¿Dónde está puesto tu corazón? Aún en las circunstancias, porque aún en estos tiempos puede haber escasez de alimento. ¿En dónde está nuestra confianza? Muchas de los hermanos, las personas que me conocen, me llaman y me dicen: pastor, ¿cómo está? Pensando en el sustento, en el alimento. Y yo les contesto: gracias a Dios, mis amados hermanos, hay cuervos que me traen el sustento. Y a la verdad, mis amados hermanos, no sé de qué manera, no sé muchas veces ni cómo, pero el sustento, el alimento en nuestra casa no ha faltado. Y aunque no hemos tenido muchas veces las finanzas, el dinero necesario para poder salir y comprar todo lo que necesitamos, podemos nosotros ver que Dios manda cuervos a nuestras vidas para darnos el sustento y el alimento, porque nuestra confianza está en nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Y pareciera que a lo mejor no vamos a tener que comer, pero Dios siempre nos va a dar, nos ha dado lo necesario, y glorifico a Dios por eso. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, que cuando hay presión realmente sale lo que hay en nuestro corazón. Si tú tienes miedo, si tú tienes temores, entonces está pasando que no hay confianza suficiente en nuestro Padre Celestial. Y no te estoy diciendo que no crees, y no te estoy condenando. Simple y sencillamente necesitamos poner más nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Y ahí vemos nosotros, miramos, ¿sí? Ahí en esta oración de Jesús, la declaración de Jesús demuestra lo que estaba en su corazón, el amor por el Padre, de hacer su voluntad, era más grande que por sí mismo. Aquí vemos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Se llevó a sus discípulos, les dijo: espérenme aquí, pero chequemos la oración de Jesús. Jesús sentía presión. Jesús era un hombre en ese tiempo común como tú y yo, con los mismos atributos humanos, que sentía el dolor, que sentía el peso, sentía el temor, sentía la presión. Y cuando Jesús fue a orar ahí en el monte de Getsemaní, ahí la declaración que hizo, declaró el amor tan grande que sentía en nuestro Padre Celestial.
Y aunque sentía temor, porque no vamos a negar que muchas veces viene eso a nuestras vidas, pero aunque lo sientamos, nuestra confianza debe de ser más grande que el miedo, debe ser más grande que el temor, que la angustia en nuestras vidas. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros debemos de sentir ese amor más grande y esa confianza hacia Dios que a nosotros mismos. Mostrar el amor, mostrar cuánto nosotros amamos a Dios. ¿Qué es lo que tú estás haciendo hoy en esta cuarentena en tu casa? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás leyendo? ¿Estás orando? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu casa? ¿Cuál es la confianza que tú tienes en nuestro Padre Celestial? Jesús lo mostró y mostraba todo. En Juan 14, versículo 31, vamos a ver qué dice. El Evangelio de Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 31, dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como al Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí, chequemos. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así lo hago. Aquí vemos, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos nosotros una vez más que Jesús dice: para que el mundo conozca que amo al Padre. Cuando nosotros amamos a Dios, para que nuestra confianza sea plena, para que no tengamos temores, para que no tengamos angustias en medio de las tribulaciones, en medio de todas las circunstancias que hay en esta vida, es importante mostrar ese amor tan grande que sentimos desde lo más profundo de nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe. Alabado sea su nombre. Y dice el Señor, dice, para que el mundo conozca. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es necesario que sea visible nuestro amor hacia Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios nada más porque digo, no, pues yo amo a Dios. Ya porque lo dije, porque lo escuchaste, porque lo compartiste, lo comentaste, ya van a decir, no, pues sí ama a Dios. No, mis amados hermanos, amar a Dios, aquí dice para que el mundo conozca, tiene que ser visible, tiene que ser algo que sea una personalidad de nosotros, una actitud de amar a Dios. Tiene que reflejarse el amor de nosotros hacia Cristo. Aquí vemos realmente su corazón, que Jesús estaba más centrado en hacer la voluntad de Dios y no la suya. Meditemos en nuestro corazón en este tiempo, mis amados hermanos. Medita en tu corazón aún en los tiempos pasados, cuando teníamos la libertad de poder estar juntos. ¿Cuál era tu corazón hacia el Padre Celestial? Aquí nosotros vemos claramente, vemos que el corazón de Jesús estaba más centrado en hacer la voluntad de Dios que la de él mismo. ¿Cómo era tu condición? ¿Cuál era tu prioridad en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad aún en este momento en tu vida? ¿Cuál va a ser tu prioridad en esta vida? ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer tu voluntad? Porque muchas veces hacemos nuestra voluntad, muchas veces hacemos lo que nosotros queremos antes que las cosas de Dios. Aquí vemos nosotros, mis amados hermanos, que en Jesús
no había absolutamente nada de egoísmo en su corazón. Nada de egoísmo. Porque él prefería hacer la voluntad de Dios antes que las suyas propias. Y aquí es donde nosotros es importante que meditemos, mis amados hermanos. ¿Dónde está nuestro corazón? Vamos a Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, en el versículo 45, y dice así: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Cuando Jesús vuelve, ellos estaban durmiendo más en las cosas de ellos, en sus voluntades, que en las cosas del Padre. Los discípulos se durmieron porque estaban más con lo que ellos sentían. Y la pregunta es aquí: ¿acaso Jesús no estaba también cansado? ¿Acaso Jesús no tenía también el deseo de descansar? Sus discípulos se durmieron porque dieron cavidad a lo que ellos sentían, al sueño que sentían. Sin en cambio Jesús, a pesar de lo que sentía, a pesar de la angustia que sentía, él prefirió orar al Padre y poner todas las cosas en sus manos. Y ahí es donde nosotros vemos que muchas veces nosotros, cuando tenemos miedos y temores, es porque no tenemos la seguridad de creer que Dios está con nosotros. Y eso lo tenemos que cambiar si queremos alcanzar una plenitud en los tiempos de temores. Si queremos tener una plenitud en los tiempos de angustia. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18, para terminar. Dice la palabra del Señor así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí vemos, mis amados hermanos, la raíz del miedo es el amor al yo, al egoísmo, pero en el perfecto amor no hay temor. En el perfecto amor no hay temor. Nuestra confianza debe de estar en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza debe de estar solamente en Él, adorándole, exaltándole.
Y yo te voy a pedir en el nombre de Cristo Jesús que en esta hora pongas toda tu confianza en nuestro Padre Celestial, que rindas todo tu corazón, y que si ha habido incredulidad y si ha habido temores en tu corazón, deséchalo y pídele perdón al Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Muchas gracias por estar con nosotros, y que Jehová de los ejércitos bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.